Muchas gracias. Como siempre, esas flores. Pueden tomar asiento. Me place muchísimo saludarlos en esta mañana, ya casi tarde. Agradada de ver sus caras hoy, de saber que están bien, que están en este lugar, a pesar del inclemente frío, inesperado frío. Este clima parece que se burlara de nosotros, ¿cierto? Como que hacía una semanita estábamos, ¡ay, qué calor tan rico!, ¿cierto? Y chaquetas y todos con la camisetica. Y hoy nos encontramos con un poquito de frío, un poquito de nieve, pero aún en medio de eso Dios está con nosotros. Amén. Hoy les voy a compartir una palabra bien bonita y bien especial. Si me pueden acompañar, por favor, a Lucas 11, del 1 al 4. Voy a leer la versión Reina Valera, la normalita, la 1960, por si la quieren ustedes buscar en sus celulares. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Quiénes han escuchado esta oración? Yo creo que la gran mayoría de nosotros la hemos escuchado muchas veces en nuestra vida, incluso nosotros mismos la hemos orado, la hemos recitado. Para muchos que de pronto venimos de una tradición un poco más católica, pues esta oración, digamos, es como de las primeritas que nos enseñan cuando estamos niños y que la orábamos antes de acostarnos, o sabíamos exactamente el momento en el que el cura en la misa iba a decirla, ¿cierto? Uno como que ya más o menos intuía en qué momento iba a decirla. Pero también es cierto que muchos de nosotros, y en esos me incluyo, no le hemos puesto el verdadero sentido que esa oración tan sencilla tiene en realidad. Y esa carga, digamos, significativa que hoy les voy a contar un poco, o de plano desconocemos cuál era la intención de Jesús una vez se la enseña a sus discípulos. Y estamos hablando efectivamente de la oración del Padre Nuestro, que así he titulado este sermón. Quiero comenzar hablándoles un poquito acerca del contexto en el cual aparece el Padre Nuestro en la Biblia. A mí me gusta hablar un poco del contexto porque te ubica, de dónde surge, por qué, qué estaba pasando en ese momento históricamente durante el tiempo de Jesús, para que hoy tengamos esta oración en nuestras vidas, ¿verdad? Y si recuerdan los que estuvieron la vez pasada que yo compartí con ustedes, yo les estaba hablando de unos evangelios que son los evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos, que en síntesis tienen como un lenguaje muy similar. Si ustedes buscan, hasta se repiten ciertas historias, pero son contadas con un lenguaje diferente, porque pues cada autor imprime como su estilo o su vivencia o lo que le contaron o lo que él vio. Entonces el Padre Nuestro aparece en los evangelios de Lucas, que es el que yo acabé de leer, pero también aparece en el evangelio de Mateo con algunas diferencias. El que aparece en Mateo es más como ajustado a la oración que nosotros hacemos. Si ustedes notaron, este es como un poquitín diferente, mientras que el de Mateo es más literal, como nosotros tal vez lo aprendimos en nuestras casas. Y pues esta versión de Lucas es un poco más corta y más sencilla. En el relato de Mateo, Jesús estaba predicando el sermón de la montaña.
Si recuerdan, es en este sermón donde él habla de las bienaventuranzas y donde nos dice que nosotros somos la luz del mundo. No sé si nos estamos ubicando allí. Y cuando él empezó a hablar del Padre Nuestro, lo hizo casi como a manera de reproche, porque en esa época los judíos oraban, pero lo hacían más como motivo de alarde, como motivo de mostrar: yo conozco la palabra de Dios y miren que yo oro tantas horas en el día, oro de esta manera, oro en lenguas. Y Jesús les dijo que la oración se les había convertido como en un hábito meramente externo y repetitivo, simplemente para alardear. Entonces allí él les dice: les voy a enseñar esta oración para que busquen, oren al Padre en privado, y les muestra este ejemplo sencillo para referirse al Padre. Por su parte, en el relato de Lucas, al parecer Jesús estaba solo orando, y cuando termina de orar, uno de los discípulos se acerca y le pide que por favor les enseñe a orar tal como Juan les enseñó a sus discípulos, y ahí es donde él les enseña el Padre Nuestro con la versión que yo les acabo de leer. La teoría es que, yo no sé si recuerdan también cuando Cristian predicó sobre el sermón de la llanura, hay teorías que dicen que la versión de Mateo es la real, otros que la versión de Lucas es la real, y otros que afirman que pues Jesús pudo haber orado más de una vez esta misma oración. Y pues imagínense hasta dónde ha llegado esta oración, que hasta nuestros tiempos tiene tanta significancia. Pero el fondo de los dos relatos es básicamente el mismo. Jesús enseña a su gente cuál es la forma correcta de dirigirse a Dios y destaca la sencillez al hacerlo. En el momento en el que ocurre esto, el judaísmo tenía unos ritos muy rígidos, unos rituales muy establecidos, y como les digo, estaban utilizando la oración como una forma más de mostrarse. ¿Sí? Entonces Jesús criticaba de frente esto. Él siempre les estaba hablando a los fariseos: no hagan alarde, oren en privado, no estén contando que ayunan, háganlo en privado, porque pierde el sentido de que es para el Padre, y tal vez lo estamos haciendo es para que nos vean. Si los fariseos hubieran tenido, qué sé yo, Facebook o Twitter, serían de esos que están: adivinen quién se levantó a las 4 de la mañana hoy a orar, y una fotico ahí arrodillados, el selfie, o un video en TikTok, qué sé yo, ahí haciendo el baile de la oración. Pero Jesús siempre estuvo en contra de eso, porque él quería que las personas que conocieran al Padre lo conocieran de verdad y lo conocieran en esa intimidad. Entonces, lo que hizo Jesús a través de esta oración y enseñándonos a tener ese contacto directo con el Padre fue romper una barrera que antes de que Jesús llegara existía. Antes de que Jesús llegara, solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, y esto no era como decir: Dios, aquí estoy, vengo a buscarte. No, o sea, tenía que estar perfectamente preparado, limpio, no solamente en su presentación personal, sino también en su espíritu, en su mente, porque la mera presencia de Dios podía matar al sumo sacerdote. Yo me acuerdo que un pastor que tuve nos contó la historia en un sermón, de que al sacerdote le tenían que poner como algunas cosas en su ropa que hicieran ruido, y le ataban una cuerda a la cintura para que cuando él entrara a la presencia del Padre, si escuchaban que se movían esas cositas y que hacían ruido, es que el sacerdote seguía vivo. Pero si ya no se escuchaba eso, quería decir que la presencia de Dios lo había acabado, y lo que hacían con la cuerda era jalarlo y sacarlo de allí. Pero Jesús simplificó ese acceso. O sea, nosotros ya no nos tenemos que poner un traje con campanitas, ni tenemos que tener miedo de acercarnos a Él, porque lo que Él hizo fue buscar esa sencillez que nos acercara más a Él y que no estuviéramos alejados de su presencia. Los discípulos vieron entonces en Jesús una persona cercana al Padre, y estaban convencidos que Jesús podía enseñarles el modo correcto de dirigirse a Él.
y es por eso que le piden que les enseñe a orar. Para Jesús la oración fue muy importante y lo sigue siendo. Y nosotros como discípulos debemos cada día motivarnos a orar, así como Él constantemente les motivaba a sus discípulos. Oren, busquen al Padre en intimidad. Aún cerca de la muerte de Jesús les pide que oren, ¿sí? Cuando Él les dice en Mateo 26 del 40 al 41, dice: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Cuántos han quedado dormidos mientras oran? A mí me ha pasado, lo admito. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No es fácil orar. Y el que me diga, no, yo me levanto a las 4 y oro hasta las 6 de la mañana todos los días, yo le digo, invíteme y a ver si hacemos algo, porque es difícil, no es fácil decir, dejo mi camita y mi cobijita calientita a pararme a orar y a buscar la presencia de Dios temprano. Hay gente que lo hace y es maravilloso, pero no es fácil, porque la carne, como dice Jesús, la carne, el cuerpo es débil. Sin embargo, observando este pasaje y muchas de las escrituras de Jesús en los evangelios, me llama la atención que Jesús nunca les dice a los discípulos, bueno, y cuando prediquen, prediquen de esta manera. O cuando canten, canten así, canten este tipo de canciones. Jesús, sin embargo, sí les dice, cuando oren, oren de esta manera. O sea, hay una enseñanza acerca de la oración, cómo la debemos hacer, qué debe contener esa oración. Y ahora, si nosotros somos considerados discípulos de Jesús, pues debemos seguir esa instrucción que Él nos dejó y poner en práctica sus enseñanzas. Así que la oración debe ser un hábito que practiquemos todos los días, por más difícil que se nos pueda hacer. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos de nosotros no entendemos el poder que hay realmente en la oración. Yo recuerdo que por mucho tiempo para mí orar o rezar, como tal vez le decía en ese entonces, era una simple repetición de palabras que muchas veces carecían de sentido. O sea, yo decía, ¿y esto? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y esto para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿O qué es lo que estoy diciendo allí? Cuando empiezo a asistir a la iglesia cristiana y escuchaba cómo oraban las personas, y yo decía, wow, no, yo nunca voy a llegar a ese nivel de oración. Y si oraban en lenguas, olvídese, porque yo dije, no, ya hasta ahí llegué, porque nunca voy a poder llegar a ese nivel de oración que tienen esas personas. O pensaba, qué vergüenza orar en público, qué vergüenza ser yo la que dirija un momento de oración. Pero con el tiempo y a medida que iba orando más, fui entendiendo que no se trataba de las palabras que yo estaba pronunciando, ni de la forma, ni si eran lenguas o si era bonito, si era gritado, sino que se trataba del corazón con lo que lo estaba haciendo, con el que lo estaba haciendo, es decir, la intención que yo estaba poniendo en esa oración. Y es por eso que me parece tan maravilloso que Jesús haya hecho o haya enseñado esta oración tan sencilla a sus discípulos, porque con eso rompió el temor que muchos de los discípulos sentían de buscar al Padre en intimidad. Lo que hizo fue como crear un puente entre nosotros y el Padre, para que cada vez que nosotros quisiéramos buscarle, pudiéramos ir a Él. Jesús siempre predicaba con el ejemplo, y es muy importante reconocer la importancia que tenía la oración para Jesús, como ya se los mencioné. En muchos pasajes podemos ver que Jesús se apartaba, que Jesús se iba aparte, se iba solo a orar, y cuando volvía a estar con sus discípulos, a compartir, estaba listo para enfrentar las situaciones que se le podían presentar. Obrar milagros, hacer sanidades, enfrentar demonios, persecuciones. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se imaginan ustedes ganar las batallas en oración a Dios antes de irlas a enfrentar?
¿Se imaginan ustedes levantarse en la mañana, pasar ese momento de intimidad y oración con Dios donde usted con todo su corazón se derrama y le dice: Dios, aquí estoy dolido, estoy cansado, estoy frustrado, estoy feliz, estoy agradecido? Y ponerse como una especie de armadura de bendición para enfrentar todo lo que se le pueda presentar. Es maravilloso, y eso lo podemos hacer a través de la oración, y eso es lo que hace el hábito de la oración, es ponernos día a día una armadura que nos dota para salir a enfrentar cualquier dificultad, cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida. En la oración podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar las adversidades, pero también dirección para tomar decisiones y para manejar nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces no hemos dicho: Dios, dame paciencia, porque si no me das paciencia te lo mando? ¿Sí? Llévatelo, te lo mando yo. Eso es una situación que requiere de oración. Dios, dame fortaleza, porque este jefe me tiene hasta acá y ya no sé qué hacer. Esa es una situación que usted puede poner en oración a Dios y Dios le va a ayudar. Lo que usted le pida a Dios en oración, si usted lo hace sinceramente, de corazón, Dios se lo puede conceder, si usted lo cree. Ahora, no estoy hablando de que le haga una lista de mercado, ¿no? Dios, casa, carro, beca, viaje. Lo puede hacer, y si es su voluntad, como dice la oración, Dios lo va a hacer. Pero todas esas situaciones que nosotros estamos enfrentando en este momento, se las podemos entregar. Y si no le llegan, al menos usted siente paz. Eso sí se lo puedo garantizar, que esa paz va a llegar a su corazón. Hay un libro que me gusta mucho y que me lo he empezado a leer. Se llama Ni tan solo una hora, del pastor Larry Lea, ¿right? El apellido se escribe Lea, L-E-A. Si lo quieren buscar, es bien interesante. Este libro trata sobre el ministerio de la oración y cómo este pastor llega a los pies de Jesús. Él cuenta su historia de cómo llega a los pies de Jesús después de haber estado internado en un psiquiátrico, y relata cómo empezó a hacer de la oración un estilo de vida que lo transformó, y que transformó no solamente su vida, sino su familia, su ministerio, y que él muestra cómo puede transformar incluso el mundo. Y me gusta porque este libro se basa básicamente en el Padre Nuestro, y él toma frase por frase de la oración del Padre Nuestro, la desglosa y nos enseña cómo con esa oración tan sencilla podemos hacerla o transformarla en un estilo de vida tan poderoso que pueda incluso transformar nuestras propias vidas y las de las personas que nos rodean. Entonces, allí él demuestra que sí es una oración sencilla, pero también es una oración bastante poderosa y significativa. En el Padre Nuestro nosotros podemos encontrar elementos como el reconocimiento de su paternidad. Cuando le decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos diciéndolo, llamándolo nuestro Padre. Podemos encontrar alabanza y gratitud, la santificación de su nombre, el establecimiento de su reino y voluntad en nuestra vida entera, con todo lo que eso implica, con los momentos buenos, con los momentos malos, con las buenas relaciones, con las malas relaciones, con los tropiezos, con los pecados, los fracasos, los triunfos. También podemos encontrar provisión, danos hoy el pan nuestro de cada día, confesión y perdón de pecados, protección contra la tentación y el mal, entre muchos otros. Y por eso me interesa este libro, porque él desglosa de tal manera esa oración que uno dice: wow, no sabía que el Padre Nuestro significaba todo eso. Para mí era una oración que yo repetía de memoria, pero que realmente tiene una relevancia bastante grande. Así que no es una oración insignificante, es mucho más profunda y poderosa de lo que tal vez podemos imaginar. ¿Qué sucede? Que tal vez nos acostumbramos a repetirla sin darle ese valor o ese significado suficiente. Ahora,
Si usted ha sentido en su corazón un deseo de orar más, yo no le voy a preguntar quién ora 30 minutos, 1 hora, quiénes oran 2 horas, quiénes oran mediodía, no lo voy a hacer. Pero si usted ha sentido tal vez esa inquietud o ese deseo de buscar más a Dios en oración, pero no sabe cómo hacerlo, bueno, el Padre Nuestro es un ejemplo bastante bonito de oración y bastante sencillo que podemos empezar a aplicar. Lo ideal allí es no recitarlo de memoria y sin sentido, sino poniéndole la intención que realmente tiene la oración. Ahora, esto es algo que nosotros no lo podemos lograr por nuestros propios medios. Para eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea nuestro intercesor, que sea nuestro intermediario y que Él nos dé discernimiento para saber cómo podemos buscar al Padre día a día. ¿Por qué? Porque no es sencillo, como ya les había dicho, porque necesitamos también comprender qué es lo que estamos orando, porque también necesitamos pedirle que ese deseo siga creciendo en nosotros, porque no es fácil. El tener esa disciplina de hacer de la oración un hábito no es algo sencillo. Entonces allí el Espíritu Santo es el que tiene que mediar por nosotros. Tampoco es usar la oración como una vía para pedir cosas. No es que no lo podamos hacer, pero la oración no se nos puede volver algo que solamente lo utilizamos cuando estamos en problemas o cuando estamos en necesidad. También podemos orar por agradecimiento, por gratitud, por lo que hemos recibido. O podemos orar creyendo en fe que eso que yo deseo, eso que yo anhelo, ese estado de mi vida que yo deseo en este momento, puedo alcanzarlo. Quiero compartirles con ustedes algo bien especial. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, alguien me compartió una forma de oración que yo creo que difícilmente se me va a olvidar, porque es tan sencilla y tan fácil que yo digo, cuando a veces siento que la lengua se me enreda o como que no me salen las palabras y yo, Dios, pero yo quiero de verdad tener ese tiempo de intimidad contigo y no me sale. Y esta persona me dice, mira, simplemente recuerda el acróstico de la palabra casa. Sencillo, 4 letras de una palabra. C de confesión, A de alabanza o adoración, S de súplica y A de agradecimiento. Confesión, adoración o alabanza, súplica y agradecimiento. Y con ese acróstico podemos nosotros formar una oración. En la confesión, ¿qué vamos a decir? Simplemente vamos a reconocerle a Dios que hemos pecado, porque día a día pecamos. Cuando decimos, esta persona no sé por qué, pero me cae mal, no me ha hecho nada, pero me cae mal, eso es pecar. O cuando se nos atraviesa el tipo en el carro y nosotros, ¡ey! Eso es, o si usted no lo menciona, pero lo tiene aquí en la cabeza y se lo deseó con su pensamiento, es pecar. Entonces, todos los días lo hacemos. Y a veces hasta pecamos y no nos damos cuenta. Entonces, en esa confesión le podemos decir a Dios, Dios, trae conciencia de pecado porque te puedo estar ofendiendo con mis pensamientos, con mis palabras o con mis acciones y ni siquiera me estoy dando cuenta. Alabanza y adoración, pues en esa oración le vamos a expresar el amor que sentimos por Él y lo vamos a honrar y le vamos a decir todo lo que Él es y significa para nosotros. Dios, tú eres grandioso, tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres bondadoso, todo lo que usted le quiera decir, así como cuando usted le dice a su hijo, ay, tan lindo, tú eres tan lindo, pechocho, cachetoncito, mi amor. Así mismo usted puede tratar a Dios. Y usted le puede manifestar ese amor y puede honrarlo con su corazón, su mente y sus labios. La súplica es pedir humildemente por nuestras necesidades, pero también por las de los demás.
Y pueden ser cosas materiales, claro que sí, porque si usted está en necesidad y usted no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el agua, no tiene para pagar la renta, usted le puede pedir a Dios que le ayude con eso. Pero también podemos pedir por necesidades de perdón. Necesito perdonar o necesito ser perdonado, necesito ser restaurado. Dios, necesito entendimiento sobre esta situación, necesito dirección, ¿qué puedo hacer con esa situación que estoy viviendo? Entre muchas otras. Y finalmente, agradecimiento, y es cerrar dándole gracias a Él por lo que significa para nosotros, lo que hace y seguirá haciendo por nosotros. Una actitud de agradecimiento demuestra que creemos que Dios está en control de todo, tanto de los momentos de bendición como los de dificultad. Y créame que esa actitud de agradecimiento, como decía Cristian ahora que estaba compartiendo sobre esta noticia que recibimos esta mañana, ¿cómo puede dar gracias a Dios una persona en una situación donde hay una pérdida tan dolorosa? Es su esposa de toda su vida y estaba con una voz pacífica que yo decía, Dios, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios aún en esos momentos tan complejos y tan tristes de nuestra vida? Este es un método sencillo, lo podemos aplicar fácilmente. Recuerden que no tienen que ser palabras rebuscadas, que usted no tiene que orar en lenguas, que si no es en lenguas Dios no escucha, eso no es cierto. Usted puede hablarle. A veces, hermanos, créanme que a veces las oraciones son solo lágrimas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay oraciones que son solo lágrimas, porque su corazón está tan dolido, su espíritu está tan acongojado que no le salen palabras. ¿Usted cree que Dios no le está escuchando esas lágrimas? Él sabe por lo que usted está pasando, pero ese tiempo en el que usted se toma para decirle a Él, Dios, no puedo con esto, pero yo sé que tú sí, porque tú eres un Dios poderoso. Buscarlo a Él de la manera como más cómodos nos sintamos. Si usted se quiere arrodillar, si usted se quiere poner de pie, si usted quiere estirar sus manos, si usted quiere poner sus manos así, si usted se quiere sentar, si usted quiere hacerlo mientras conduce hacia el trabajo y en lugar de decirle al que se le atraviesa, hey, Dios te bendiga, porque usted ya iba orando todo el camino y usted no necesita reaccionar de otra manera. No es tanto la forma, no es a veces ni siquiera el contenido, como les digo. A veces la oración puede ser gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y uno dice, pero no tiene sentido. Tiene sentido porque estoy agradecido. ¿Sí? Es el corazón con el que lo hagamos, es la intención que le pongamos y no tratando de hacer alarde como hacían los fariseos. Se trata de tener ese momento de intimidad con Dios, donde le podemos expresar con nuestras palabras cómo nos sentimos y hasta le podemos expresar lo difícil que se nos hace a veces tener ese momento con Él. Ser honestos con Dios, Dios, me pesa, me cuesta, pero lo voy a hacer. Voy a doblegar mi espíritu y voy a ser disciplinada porque sé que tú te mereces este tiempo. Como les decía, es que el deseo de orar no es algo que se produce en nuestra propia carne, sino que es un deseo que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros y que requiere disciplina el cultivarlo como un hábito. Entonces, tenemos que pedirle a Él que día a día nos llene de esa fortaleza para buscarle. Ahora, que no lo hagamos solamente como una actividad más del día, por cumplir, por obligación o por darle consuelo a nuestra conciencia. Ya oré, check. No, es buscarle intencionalmente. Y usted va a ver cómo día a día esas palabras van a fluirle un poco más. Por último, es importante entender que no todo creyente quizás sea llamado a predicar. Yo se los decía también la vez pasada. No todo el que el que conoce de Dios o se convierte al cristianismo, como usted le quiera llamar, va a pararse en un púlpito a predicar, no. Pero todo creyente sí es llamado a orar, porque eso no lo enseñó Jesús. Orar para un creyente es necesario para su supervivencia,
es como su alimento y es su sustento para crecer. Sin embargo, tristemente muchos creyentes a veces pensamos que orar es simplemente una actividad opcional y no lo es. Es nuestro sustento, es nuestra forma de mantener en sintonía con el Padre nuestro. Es nuestra forma de vencer las dificultades y mantener la paz y el gozo aún en medio de ellas. Gracias.